tarde a todas las personas que nos están conectando y que nos están acompañando en este panel denominado Los Ejes de la Marcha LGBT. Mi nombre es Kenji Pacheco, soy el coordinador general del Comité Inclúyete, organizador de la 42 Marcha del Orgullo LGBT-TTI en la Ciudad de México, ahora en su modo digital por la situación actual en la que estamos pasando todas y todos, ¿no? Es un honor para mí presentarles a Tania Morales, fundadora de la Asociación por las Infancias Trans. Bienvenida, Tania. Gracias a todos. También les presento a Lely Ordóñez, ella es directora del EDESER AC. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ken, por la invitación. Por otro lado tenemos a Mario Bustamante, vicepresidente de Impulse Group. Adelante, Mario, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y tenemos a Aurelien Guilabert por parte de la organización Espacio Progresista. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me gustaría comenzar por comentarles que para esta edición 2020 estamos impulsando 4 ejes de trabajo prioritarios. Uno de ellos es el reconocimiento de las infancias trans. El otro, o el segundo, es el reconocimiento de las y los hijos por parte de las familias diversas. El tema de VIH y la homologación de derechos para todas las personas en todo el país. Por lo cual me gustaría que Tania nos platique un poco de por qué es tan importante el tema de las infancias trans y poder impulsar todo el trabajo que se está haciendo, ¿no?, desde la sociedad civil organizada. Adelante, Tania. Gracias, Ken. Bueno, pues uno de los lemas de la marcha es alerta por nuestros derechos, no al retroceso. Y bueno, el tema de las infancias trans es un tema que ha sido justamente un retroceso en lugar de un avance o conservar el derecho que ya se tenía. Aquí está Ale Ordóñez, directora del EDESER. El EDESER consiguió en 2017 que la Dirección del Registro Civil de la Ciudad de México otorgara un acta de nacimiento para reconocer la identidad de género de una niña de 6 años, me parece que era, una niña trans. Y digamos que esa es una forma de aplicar un control de convencionalidad y constitucionalidad para temas legales, pero digamos que todas las autoridades administrativas o judiciales, todas las autoridades, todo el sistema perteneciente al Estado tiene esta capacidad de aplicar ciertos controles de derecho internacional y en este caso el tema del control es por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que específicamente dice cómo es que hay que reconocer el derecho a la identidad de género, cómo se otorga un acta de nacimiento. Y entonces la forma en la que hay que otorgarla es a través de un procedimiento administrativo, no costoso, no patologizante, no tardado, en el que el portador, digamos que quien solicita esa rectificación, pues es a quien le corresponde el derecho a la identidad. Y bueno, después de esa entrega de esa acta, pues se han solicitado algunas otras actas y se negó, en lugar de continuar con esta aplicación de control de convencionalidad, pues se ha negado constantemente el dar actas de nacimiento. Y bueno, pues también se trató de corroborar judicialmente que este procedimiento era acorde a derechos humanos para niñas, niños y adolescentes a través de un amparo. Y ese amparo de nuevo se otorgó y a esta persona, a este adolescente, se le permitió acceder a esta acta de nacimiento a través de este proceso administrativo. Y entonces, bueno, pues hemos presentado, ya tiene más de un año que se presentó una iniciativa, ahora son 2 iniciativas, para reformar el Código Civil de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para que todas las niñas, niños y adolescentes trans tengan acceso a este procedimiento de un acta de nacimiento por la vía administrativa. Sin embargo, bueno, finalmente se han pasado varias metas, digamos, en el proceso legislativo, hasta contar con un dictamen que de manera, digamos, amplia protege no solo el derecho con la perspectiva de niñez, sino el derecho con la perspectiva de género. Y entonces, ¿qué es lo que permite este dictamen?
dictamen ya aprobado en el Congreso por las comisiones de igualdad y de género y de administración y procuración de justicia, que pues que en general el 85% de las veces una niña, niño, niña, adolescente trans es acompañada únicamente por su madre. Entonces este dictamen permite que sea al menos una de las personas que ejerzan patria, potestad o tutela quienes acompañen a esta persona. Sin embargo, desde noviembre del año pasado, el dictamen ya aprobado, listo para presentarse, para votarse en el Congreso de la Ciudad de México, quedó en pausa. Fue el mismo, hubo ahí un par de manifestaciones de grupos conservadores afuera del Congreso de la Ciudad de México, y después con esta presión pues se generó ahí una posición de la jefatura de gobierno en la que se solicitaba que se dieran se diera la opinión de UNICEF y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se tienen estas dos opiniones a favor de este dictamen de nuevo. O sea, ya hay muchas opiniones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, COPRED, CONAPRED, hay UNICEF, etcétera, y no se ha movido. O sea, eso se quedó congelado, ha habido largas y largas y largas. No hay un motivo por el cual esta reforma haya quedado en pausa, no hay un pretexto legislativo, digamos, no hay un pretexto del proceso legislativo, sin embargo está en pausa. Y bueno, pues eso es un retroceso en los derechos de niñas, niños y adolescentes, empezando por ahí. Esta es la situación de las infancias trans, y pues bueno, este es digamos que es como el primer derecho que le es negado a niñas, niños, adolescentes trans. Y eso conlleva muchas cosas, por ejemplo, que haya centros educativos que digan, no, yo no trato a esta persona en el género que vive, porque su acta de nacimiento dice otra cosa, o que en temas de salud, por ejemplo, haya discriminación justamente por la identidad de género de la persona, o que muchas veces estas niñas, niños, niñas que llevaban ahí un historial deportivo, simplemente tengan que abandonar sus deportes porque, de nuevo, un acta de nacimiento es la que especifica el rumbo de vida de género de una persona, y entonces no puede acceder a la vida diaria, ¿no? a la vida común de una infancia o una adolescencia cisgénero. Digamos que estas personitas, de un día para otro, en el momento en el que empiezan a vivir su género real, en ese momento pierden sus derechos. Y es el Estado quien comienza por discriminarles y por negarles lo que tendrían como primer derecho, que es el derecho a la identidad, un acta de nacimiento. Entonces, bueno, pues estamos en esta lucha, en este empuje, y pues necesitamos el apoyo de toda la comunidad LGBTI+, no solo de la comunidad T, necesitamos su compañía, su apoyo y su voz en cualquier lugar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Tania. La verdad es que yo creo que es un primer paso, ¿no? Lo que se está buscando de todo lo que implica el tema, ¿no? Sobre todo para nuestras poblaciones trans, ¿no? Entonces, pues nada, creo que es súper valiosa tu participación y te agradecemos muchísimo, ¿no? Aleli, ¿nos puedes platicar un poco sobre qué es lo que se ha significado en el tema de las familias diversas y los antecedentes que han habido, sobre todo hablando de las familias desdomaternales? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias de nuevo por la invitación a Love for All por esta plataforma, al Comité Inclúyete por darnos la posibilidad de nombrar este video estas urgencias de la comunidad LGBT, que quiero decir que las cuatro de la misma manera las acompaño personalmente y de forma muy sentida y profunda. Bueno, para hablar sobre diversidad familiar, quiero decir que en la última década, de 2010 para acá, desde que conseguimos el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, la comunidad LGBTI hemos logrado muchísimas cosas. El matrimonio
En la adopción, recordaremos aquella sentencia 2-2010, donde la Corte discutió la posibilidad de que las familias LGBT, las parejas del mismo sexo, accediéramos a la adopción, y este derecho está consolidado desde aquel 2010. En 2011 llegó el registro de nacimiento para madres lesbianas. En 2013 el reconocimiento de hijos para madres lesbianas, que vino a sustituir, digamos, a reemplazar los juicios de adopción que hasta ese momento se implementaban para las familias de lesbianas, siendo estos costosos, largos, complicados, que requerían una representación legal y una intermediación judicial, es decir, la intervención de un juez que no era sostenible, porque la naturaleza del procedimiento era completamente diferente. Es decir, se le estaba dando a las mujeres madres el tratamiento legal, judicial, como si fueran solicitantes de adopción de sus propios hijos. Esto finalmente pudo cambiar en 2013 para las madres lesbianas, luego en 2015 para los papás gays que habían sido padres mediante procesos de gestación subrogada. Ya por allá de 2017 conseguimos la elección libre del orden de apellidos para nuestros hijos, que esto, hay que decirlo, inició como una causa de las madres lesbianas, y una vez que se consiguió el acceso a este derecho por la vía legislativa, es decir, se hizo una reforma al Código Civil en 2017, este derecho se tiene accesible para todas las familias capitalinas, no nada más para las parejas del mismo sexo o las familias LGBTI. Por allá en 2018 conseguimos por primera vez que el tribunal reconociera la maternidad de hecho, la maternidad de facto, la que era libre y ejercida y querida, de las madres lesbianas no gestantes, algo como lo que ocurre en el reconocimiento de hijos, pero esta vez por un medio jurisdiccional, lo cual es un precedente fundamental. En 2017 también conseguimos los primeros procesos de gestación por sustitución en favor de todas las familias capitalinas, es decir, es un precedente que no tiene una relevancia solamente para las familias LGBT, y lo que buscamos ahora es una reforma que pueda consolidar todos estos precedentes en un cambio definitivo en favor de las familias. Ahora, recordemos que, como mencionaba Tania al principio, nuestro lema de este año es alerta por nuestros derechos, no al retroceso. ¿Y por qué decimos no al retroceso? Porque estos precedentes tendrían que haber, y en algunos casos lo hicieron, tendrían que haber creado criterios nuevos institucionales y de las autoridades para mejorar su actuar, porque cuando ellos mejoran también las condiciones de vida de nuestras comunidades. Sin embargo, hay que decirlo en voz alta, desde que empezó este gobierno, se han detenido, obstaculizado, retardado o negado abiertamente la tramitación de estos procesos. ¿Y qué es lo que nos dice el nuevo gobierno? Pues nos dice que se tienen que cambiar las leyes para que esto pase. Ya lo mencionaba Tania, eso no es necesario. Desde la reforma de derechos humanos de 2011, aplicando criterios de interpretación en protección de los derechos de las personas, las autoridades no solamente pueden, sino que deben admitir a las personas LGBTI en todo tipo de tramitación que tengan en sus listados disponibles y en todo tipo de procesos jurisdiccionales. Pero esto no está pasando, y no solamente no pasa para las familias de la Ciudad de México. Sabemos, esto ya lo comentará más ampliamente Aurelien, pero sabemos que muchas familias vienen a la Ciudad de México a acceder a estos derechos. Entonces, si la reforma en materia de diversidad familiar ya era una cuestión relevante, porque es obligación de las autoridades armonizar nuestras leyes, ahora resulta indispensable, impostergable, porque se ha materializado en una obstaculización total al acceso a nuestros derechos. Y lo último que quisiera decir, sirva esto un llamado a la comunidad para que estemos claros de que las cosas no están resueltas, de que tenemos muchos pendientes por atender,
y que por supuesto todos los avances que hemos tenido los hemos conseguido como comunidad, como una comunidad unida, entendida de nuestros derechos, entendida de nuestras necesidades, y todos estos avances se le han arrancado a este gobierno. Nunca ha llegado ni este gobierno ni el anterior ni el que le pasó a decirnos o a preguntarnos qué es lo que nos estaba haciendo falta. Entonces, la articulación que podamos conseguir desde aquí y otros espacios, hacer que la gente entienda qué estamos viviendo, qué está viviendo el de al lado, aunque no lo viva de forma personal, es lo que nos va a permitir avanzar en nuestros derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Pues como bien dices, creo que ahí está un mensaje súper claro de lo que significa el trabajo colaborativo, ¿no? Y el trabajo que se impulsa desde la sociedad civil organizada día a día, ¿no? Y todo esto. Entonces, pues muchísimas gracias, Ale. Mario, ¿cuál es la situación que viven las personas con VIH con todo el tema del COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido en el tema del desabasto? ¿Nos podrías hablar un poquito al respecto? Sí, claro. Primero, pues agradecer también a Love for All por este espacio y agradecerte a ti, Ken, y al resto de las personas que formamos parte del Comité Inclúyete, que pues justo estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder seguir exigiendo los mismos derechos para todas las personas y seguir celebrando el orgullo de ser quienes somos, a pesar de la situación actual que tiene que ver con el COVID. Y personalmente a mí me parece muy importante el que hayan cedido un espacio para la prevención y detección y atención oportuna del VIH como los temas prioritarios, porque el 2020 es un año que para todas las personas que nos dedicamos a este tema implica pues una llamada de atención de metas no logradas, ¿no? Para quien no tenga un poco claro esto, ONU-SIDA tiene una meta mundial para erradicar la transmisión del VIH y acabar con el SIDA para el 2030. Y a mí me parece, y se definieron 10 acciones aceleradas para hacerlo, las cuales pues tenían como meta el 2020 y ninguna de ellas ha logrado, ¿no? Entonces, me parece muy importante el poder recordarle a las personas, no solo que trabajan en las instituciones o que trabajan en el tema, sino a todas las personas que tienen una vida sexual activa, que todos tenemos que ser parte de esa erradicación de la transmisión, ¿no? Entonces, pues desde ahí, nada más sí aclarar que es muy importante que la gente conozca su estatus de VIH y por eso es que estamos aquí, que al conocer su estatus, en caso de ser positivo, comiencen su tratamiento de inmediato y lleguen a un nivel de carga viral indetectable, es decir, que no pueden transmitir el virus y de esta manera pues estaría erradicando la transmisión, pero para eso pues necesitamos mucho el trabajo no solo de las personas que tengan conciencia de su salud, sino también las instituciones, por ejemplo, que se apliquen las pruebas de detección necesarias y que se apliquen gratuitamente, que haya acceso al medicamento, que como bien dices, hemos escuchado algunos casos de desabasto en cuanto al medicamento y es una obligación del gobierno federal el garantizar el acceso al tratamiento para todas las personas que tengan un resultado reactivo o positivo a VIH y obviamente ese es un pilar súper importante para lograr esta meta mundial para el 2030. Por ahí también está el tema de este recorte de presupuestos que hubo hacia las organizaciones civiles, por ejemplo, cuando en realidad pues quienes más están en primera fila para atacar la pandemia del VIH y en la aplicación de pruebas son las organizaciones civiles, ¿no? Y hay muchas de ellas que ahorita no están recibiendo un presupuesto que tenían asignado durante muchos años a través de Cencida. Entonces, eso también es esta también es una oportunidad para poder hacer un llamado al gobierno federal, a las organizaciones civiles que realmente están haciendo un trabajo importante en el tema de detección y prevención y atención oportuna de VIH. Y pues nada, ¿no? Un llamado también a todas las personas a tomar el control de su salud sexual si es que tienen una vida sexual activa y poder hacerse la prueba y conocer su estatus de VIH. No hay nada mejor que saber para tomar ese control de tu salud. Y pues justo ahorita que hablabas un poco respecto al COVID, yo creo que podemos aprovechar en cuanto podamos ya estar
nosotros regresando a esta nueva normalidad. Creo que hay mucha gente que ha estado en abstinencia, ¿no? Y que creo que es un gran momento para poder realizarse una prueba de detección de VIH si es que no han, pues, digamos, ya pasó el periodo de ventana y pasó en sus casas, entonces creo que sería el mejor momento para que conozcan su estatus y también, sobre todo ahorita que tenemos una pandemia nueva, ¿no? Con la que tenemos que lidiar y que no hay nada mejor para poder protegerte contra esta pandemia que tener el control de tu salud. Y pues nada, ¿no? Las personas que viven con VIH en realidad en estos tiempos de COVID, quienes llevan su tratamiento y quienes tienen una carga viral indetectable no tienen un mayor riesgo de adquirir COVID, tienen el mismo riesgo que cualquier otra persona, pero sí puede pasar que una persona que no conoce su estatus y de pronto pues recibe la noticia positiva en COVID sin haber conocido su estatus de VIH, pues obviamente la va a pasar muy mal, al igual que con cualquier otra enfermedad oportunista que se le atraviese, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio y eso. Yo creo que juntos, todos, todas, podemos lograr esta meta de erradicar la transmisión del VIH y acabar con el SIDA por fin para el 2030, nada más que pues tenemos que hacer un trabajo muy importante en equipo. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Aurelien, una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de homologación de derechos y qué implicaciones tendría? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias también por la invitación y retomando un poco pues los temas que hablaron. ¿Qué es la homologación de derechos? Pues significa que pues todas las personas que vivimos en el Estado mexicano, independientemente de la entidad federativa en donde nos encontremos, podemos tener acceso a los mismos derechos. Por ejemplo, para retomar un poco el tema de Alel y de Tania sobre el tema del derecho a la identidad de género, que es uno de los derechos básicos para el buen desarrollo de la personalidad y de la vida de una persona. Pues no estamos en igualdad de condiciones en todos los estados de la República. ¿Por qué? Porque como comentó Tania para el tema de las infancias, pero eso también se replica para el tema de personas adultas. Una persona trans no tiene acceso al mismo proceso administrativo dependiendo de en qué estado se encuentra. Es decir, que en algunos estados pues tiene que pasar por un proceso judicial que es patologizante porque además de los costos jurídicos de un abogado, de una asesoría legal, etcétera, el proceso solicita al juez una opinión médica sobre el caso, ¿no? Totalmente violatorio de los derechos humanos e incluso se discutió y se emitió una recomendación a nivel mundial por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que emitió pues esa recomendación para que los estados cumpliera en homologar el proceso por la vía administrativa porque es la vía reconocida más incluyente y menos discriminatoria para esas personas que solicitan que solicitan solamente vivir con el género con el cual se sienten cómodo o cómoda o al cual se sienten pues pertenecer, ¿no? Entonces eso es fundamental y efectivamente en la Ciudad de México cuando se aprobó esta reforma en 2014 empezamos a ver que llegaron personas de otros estados de la República e incluso personas que vivían en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, hasta con personas que vivían en Estados Unidos, mexicanas obviamente, pues se acercaron a la Ciudad de México para beneficiar de este trámite, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando regresaban a sus estados de origen, pues ahí hay todo un entramado burocrático que les impedía incluso armonizar sus papeles a pesar de contar con su acta de nacimiento a la cual se sentían pertenecer, ¿no? Con su género, pues correcto para ellas y para ellos. Entonces eso es muy problemático porque incluso tenemos hoy, gracias a la sociedad civil, gracias a personas pues como Aleli que litigan esos temas,
pues tenemos una jurisprudencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte dice que el trámite más adecuado también es por la vía administrativa, pero hoy la mayoría de los estados de la República no cuentan con este proceso y no han adecuado sus legislaciones. ¿Qué provoca eso? Que obligan a la ciudadanía a tener que ampararse para llegar a este derecho. ¿Y qué significa un amparo? Pues otro recurso jurídico, lo que nos presenta pues además un tema de desigualdad, porque no todas las personas tienen el conocimiento o los recursos para acceder al amparo en México, ¿no? Entonces es muy complicado. Eso es para el tema de la identidad de género, que es realmente la base de la felicidad para una persona y a veces no nos damos cuenta lo que representa tener un acta de nacimiento. Nosotros cuando pues trabajábamos esas cuestiones, es impactante ver cuando tú le entregas un acta de nacimiento a una persona trans, ver la felicidad y ver esos comentarios que nunca se me van a olvidar, que te dicen, pues gracias por darme el derecho al nacimiento como yo quería ser, como yo quería nacer, ¿no? Entonces es algo muy fuerte que los estados tienen que tomar en cuenta y es un tema que se tiene que tratar fuera de cualquier tipo de dogmatismo religioso o de dogmatismo ideológico. Eso estamos hablando de un tema de derecho, ¿no? Y como está ese tema del derecho a la identidad, también está el tema de la no discriminación. En la Ciudad de México contamos con instituciones que nos protegen, que nos defienden, que previenen, que hacen campañas contra la discriminación, pero no es el caso en todos los estados de la República. No hay una homologación de las leyes de no discriminación o de los órganos institucionales que trabajan este tema a nivel local. Eso es el tema de la discriminación y también puedo seguir con el tema aún más grave, que es el tema de los crímenes de odio. ¿Por qué alerta por nuestros derechos? Principalmente por este tema, hay que decirlo con todas sus letras. Hace un año, en 2019, pues se murieron al menos 117 personas por asesinatos, por cuestiones de identidad de género, orientación sexual o expresión de género, ¿no? Y eso es inadmisible. Eso significa básicamente un aumento de 27% a comparación del año 2018. Es el año más violento para las personas LGBTI desde hace 5 años en México. Eso es muy complicado porque además no hay justicia, no hay una impunidad creciente porque solamente el 10% de esos asesinatos están reconocidos como crímenes de odio y eso impide llegar a una justicia y llegar a que se castigue de manera adecuada esos crímenes y que podamos contar con información certera para combatir esos crímenes y detonar las acciones de prevención de violencias específicas en donde pues surgen esas violencias. Por ejemplo, es impresionante que en solamente 7 entidades del país se concentran más del 50% de esos asesinatos, ¿no? Entonces vemos ahí justamente que no hay una homologación, que no hay un contexto homogéneo del tema de la violencia y del tema de la inclusión, ¿no? Incluso hay que también comentar que en el Código Penal Federal no está tipificado como tal el crimen de odio como debería de ser y como pues estamos apelando desde la sociedad civil a que se reconozcan esos delitos como tal, como lo es el tema del feminicidio, por ejemplo, ¿no? Es un poco la misma lógica. Para poder atender las causas reales y los factores reales de las violencias, pues necesitamos esta homologación de derechos y de procesos, de protocolos también, que no es el caso, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría pues aquí, diciéndoles a las personas que nos escuchan también de los otros estados, que sí, que aprendan del proceso de la Ciudad de México, pero que las autoridades no se concentren o que los activistas, las activistas no se concentren en la situación que estamos viviendo en la Ciudad de México. Incluso en la propia Ciudad de México
hay disparidades impresionantes. No es lo mismo vivir en el centro de la ciudad a vivir en el oriente, en la frontera con el Estado de México, en materia de acceso a esos derechos, ¿no? En materia de acceso a esta información o en materia, pues, de discriminación, ¿no? Entonces, pues, hay que también nosotros hacer una autocrítica como activistas o como sociedad civil de no pensar que solamente existe la Ciudad de México y dar la importancia de los contextos y de las luchas a los demás estados. Y por eso decidimos este año dar este paso y abrir el eje de la homologación de derechos para que también los estados de la República se sientan parte de la marcha del orgullo de la Ciudad de México y que podamos sumar fuerzas a pesar de donde vive uno o de donde haya nacido una, ¿no? Gracias, Aurelien. He aquí la importancia de la exigibilidad de justicia, ¿no? Y los mismos derechos para todas y todas las personas en el país. Pues agradecemos mucho a Tania, Ale, Mario y Aurelien, que creo que ya tenemos un panorama de la importancia de los ejes de trabajo y todo lo que falta por hacer y conseguir, ¿no? Ya hablando en Ciudad de México y a nivel país, ¿no? Por eso es que les invitamos, ¿no? Este 27 de junio a sumarse a partir de las 12 horas del día a través de nuestro en vivo, ¿no? Del canal de YouTube Marcha LGBTI Ciudad de México, donde estaremos transmitiendo con la participación de algunos comités estatales, talento comprometido con la causa, organizaciones de la sociedad civil y un sinfín de actoras y actores que normalmente participan en un evento físico. Me gustaría que pudiéramos ir cerrando todo esto con un mensaje final que nos quieran compartir. Ale. Muchísimas gracias. Bueno, pues solamente decir, estas 4 son solo 4 de muchas urgencias que tenemos en la comunidad. Yo quisiera hacerles un comentario a las personas que consideran que este año no vamos a marchar. Marchamos todos los días, marchamos por la visibilidad, marchamos cuando acompañamos, marchamos cuando levantamos la voz. Entonces, me parece que tenemos que replantearnos la forma de marchar. Y la forma de marchar es cómo conseguimos hacer visibles nuestras necesidades y acompañar a todas las comunidades. Finalmente, decir, recogiendo que el último comentario de Aurelien, los estados han estado ahí para nosotros. El activismo en los estados ha empujado las causas en la Ciudad de México. No podemos permitir que las autoridades realicen un cerco de acceso. Los derechos de la Ciudad de México no solamente son para la Ciudad de México, son para todas las personas que se encuentren aquí, en el tema de infancias trans, en el tema de diversidad familiar, en acceso a tratamiento, a pruebas de VIH y en el acceso al resto de nuestros derechos. Entonces, no podemos permitir un cerco de acceso a derechos y no podemos dejar de lado la incidencia y el activismo de los estados. Muchas gracias. Tania, un mensaje final. Bueno, sí, yo quiero invitarles a que sigan la transmisión el 27 de junio y básicamente lo más importante es que en la medida que conocemos nuestros derechos los exigimos frente a cualquier persona. Ánimo y estamos juntos. Aurelien. Pues yo quisiera llamar pues sí a que nos sigan el 27 porque pues este año hay que aprovechar que va a haber mucho contenido informativo y de reivindicación de derechos. Es una marcha que sí hay que celebrar porque hay que celebrar los avances, sin duda, desde hace 30 años que se quitó la homosexualidad como una enfermedad mental por parte de la ONU. Es un avance, hubo avances, celebremos los avances, pero no nos quedemos callados frente a las violaciones de derechos que siguen ocurriendo diario, ¿no? La marcha es una lucha diaria. Síganos el 27 y conozcan sus mecanismos de exigibilidad de derechos. También la discriminación es un delito y hay que denunciarla y todos, todas somos corresponsables de la inclusión y de la igualdad. Eso es muy importante. Las luchas para los derechos son transversales, tienen que ser transversales y tienen que incluir a todas y a todos independientemente de sus preferencias, orientaciones sexuales o identidad de género. Entonces nos vemos el 27 con todo el ánimo y para redoblar de esfuerzos para nuestros derechos. Gracias. Mario, un último comentario.
Pues yo nada más estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos. Como bien dijo también Ale, la marcha existe porque necesitamos ser visibles y porque necesitamos visibilizar nuestras necesidades. Y aunque este año no pueda hacer esto a través de un evento físico en las calles, creo que es muy importante aprovechar que no vamos a tener fronteras físicas para inundar las redes sociales y para hacernos más visibles que nunca y hacer nuestras necesidades más visibles que nunca, utilizando las redes sociales, que es ahorita lo que podemos hacer, y no podemos dejar de exigir los mismos derechos para todas las personas y no podemos dejar de conmemorar también esos avances en esta fecha histórica. Y pues por eso yo también les hago la invitación a que se conecten todos el sábado 27 a partir de las 12, como todos los años empezará la marcha en una versión distinta, pero pues justo, ¿no? Creo que tenemos que demostrar que el orgullo permanece justamente y que pues seamos más visibles que nunca, y por ahí nos conectamos el 27. Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de los participantes, y pues evidentemente agradecemos mucho a Love for All por la invitación, el espacio para hablar de lo que estamos trabajando desde la sociedad civil organizada, ¿no? Y que pues es evidente que esta marcha va a ser diferente, pero creemos que con la participación de todas y todos podemos lograr cosas bastante grandes para nosotras y nosotros, ¿no? Seguramente ya hablando para una edición 2021 nos reencontraremos, podremos salir adelante, ¿no? A las calles, llenarlas de color, de resistencia y de fuerza, pero por lo pronto, pues les esperamos este 27 de junio a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y pues nada, los seguimos invitando a seguir todas las actividades que tienen nuestras y nuestros compañeros. Gracias. Gracias.